Saludos, amados, en el día de hoy. Bendiciones a cada uno de ustedes. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy hemos estado trabajando sobre lo que es la venida o el regreso del Espíritu de Dios en el tiempo de Jesús, tanto con Juan el Bautista como en la persona de Jesús, que marca el inicio del tiempo mesiánico, el tiempo del reino de Dios, y que en el día de hoy vamos a estar tocando de las preguntas que hizo Juan el Bautista a Jesús cuando estaba preso. Y de ahí vamos a estar prosiguiendo con este tema tan importantísimo dentro de la escatología bíblica del tiempo de Jesús. Así que vamos a orar, darle gracias al Señor y leer un versículo de la palabra del Señor que lo quiero leer. En el día de hoy lo quiero leer de aquí mismo, de esta escritura, porque es una de las escrituras más bellas cuando lo leemos, donde dice: entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán, entonces saltará el cojo como ciervo. Eso está en Isaías capítulo 29, verso 18, de donde estamos nosotros leyendo la palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar este programa Caminos Inescrutables y esperamos que el mismo sea de bendición para su vida. Padre, gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia, y te suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes a poder llevar este material tan importante a tu pueblo y a aquellos que no te conocen, para que entiendan lo que es el Evangelio. Y te pido también que bendigas a aquellos que no entienden, ábrele el entendimiento y permite que ellos puedan entender esta verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amados, en la semana pasada estábamos tocando el asunto de el testimonio que Jesús le brinda a los discípulos de Juan, que van a preguntarle a Juan si él era el que había de venir o esperaban en otro. Habíamos hablado sobre ello, de que la pregunta que hace el Bautista acerca de si él era el que había de venir o esperaban en otro no tenía que ver con falta de fe en el Bautista. Nada de eso. En la Biblia en ningún lugar dice que tenía que ver con el asunto de la fe del Bautista. Está más bien en lo que se llama las categorías con las cuales muchos judíos, ya he hablado muchas veces, la expectativa escatológica que se esperaba especialmente en los tiempos de Jesús. Si uno no entiende las categorías escatológicas que se esperaban para el tiempo de Jesús, no podemos entender el Nuevo Testamento. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el pueblo de Dios hoy, estoy hablando el pueblo de Dios hoy en general, es que tanto en las universidades como colegios cristianos, ni tampoco en institutos se enseña de qué se trata Jesús y para qué vino. Entonces, al no dar ese material, ese currículo en la clase, el problema que tenemos en el día de hoy es que cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento, hemos dado un brinco desde Jesús hasta Pablo y queremos conocer a Pablo sin conocer a Jesús. Y el problema que hemos tenido es que al interpretar las doctrinas del Nuevo Testamento, hemos dejado afuera a Jesús. No lo hemos entendido, no sabemos de qué se trata Jesús ni para qué vino. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es que pensamos que orando y ayunando el Señor nos va a revelar de qué se trata Jesús. No, la Biblia está escrita para que la estudiemos. Jesús nos mandó a todos a que escudriñemos las Escrituras. Entre nosotros y Cristo hay más de 2000 años de distancia. Por lo tanto, la manera como yo conozco qué fue lo que Jesús trajo, qué fue lo que Jesús predicó, es yéndome ahora a los evangelistas que están hablando exactamente. Ellos están hablando desde la gracia, pero están explicando cuando ellos vivían con Jesús bajo el tiempo de la ley. Recuérdese que Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de Jesús, lo tenemos que ubicar exactamente si queremos ser fieles en la cronología bíblica. Tenemos que ubicar a Jesús en el fin del tiempo de la ley. Es decir, ya los últimos años cuando la Torá que Dios había dado por Moisés ahora va a culminar en Jesús de Nazaret. Entonces tenemos que ubicar a Jesús primero en el tiempo de la ley. Lo primero, los evangelistas están escribiendo 30, 40 años después de que Jesús había resucitado y había ascendido a los cielos. Ahora, ellos están recogiendo la vida que ellos pasaron con Jesús en este tiempo del fin de la ley mosaica. Y eso hay que entenderlo para poder nosotros ubicar a Cristo dentro de la expectativa que se había dado. Y para que las personas se ubiquen, tenemos que volver primeramente a lo que había hablado al principio, cómo en Israel se estaba esperando la expectativa del reino de Dios que había nacido bajo el tiempo de la era, le que llamamos nosotros intertestamentaria, en el momento en que Israel se veía, especialmente el pueblo de Judá, atropellado bajo los poderes de los gentiles, y de ahí va a nacer lo que se llama la apocalíptica judía. Los escritores de esa apocalíptica judía van a escribir la esperanza que tenía el pueblo de Israel. Y se esperaba un gran poder de Dios cataclísmico que viniera desde el cielo. Recuerde que la esperanza que habíamos hablado nosotros al principio de estos documentos que hemos estado hablando, habíamos dicho cómo la esperanza en Israel se había reavivado cuando había muerto ya David, y luego Salomón, el reino de Israel comenzó a ir en decadencia, y comenzó un avivamiento de que Dios levantara un nuevo David en Israel para que gobernara a Israel, un nuevo reino, y se tomó a David como el símbolo del hombre de Dios a pesar de su pecado, del rey de Dios, del rey que a pesar de su pecado había guardado la palabra de Dios y había vivido de una forma recta, y se está esperando un nuevo David. Ante esa esperanza, los profetas van a tomar esa esperanza y le van a dar un contenido, un concepto teológico a esa esperanza, y se llamó esa esperanza el día de Yahvé, el día de Jehová. Y ese día de Jehová, habíamos hablado que ese día de Jehová tenía dos aristas. Una, que el día de Jehová iba a ser el día de castigo para los gentiles, para los pueblos opresores de Israel, pero por otra parte, también ese día de Yahvé sería de castigo para aquellos israelitas idólatras que habían pecado contra Dios. Así que el castigo no solamente era para los pecadores gentiles, sino también para los pecadores israelitas. Y de ahí sale que también el día de Yahvé será el día de salvación para el pueblo de Israel. Esa expectativa estaba viva durante la apocalíptica judía, y eso es lo que se estaba esperando para los últimos días. Es decir, estaban esperando que Yahvé viniera. Y claro está, las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento era que Yahvé había decidido, en este caso, él mismo tomar el asunto del reino y él mismo resolver el problema de la opresión de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, etcétera, etcétera, que estaba pasando en Israel. Eso lo vamos a encontrar exactamente en la venida del Emanuel, Dios con nosotros, cuando Él viene a tomar control exactamente. Y esos son los versículos que estamos tocando, o que vamos a estar tocando en el día de hoy, sobre cómo se estaba esperando esa expectativa escatológica. Habíamos tomado el versículo de la palabra del Señor del libro de el evangelista Marcos, donde en el capítulo 1, versos 14 y 15, una vez que Jesús se entera que Juan el Bautista está preso, Jesús sale predicando y sus palabras fueron claras. Lo va a recoger en el verso 14 y 15 de su evangelio, capítulo 1, versos 14 y 15, cuando lo primero que dice es
buenas noticias, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y habíamos dicho que la expresión el tiempo se ha cumplido tenía que ver con lo que entendemos hoy en el contenido escatología. Es decir, que lo que la Biblia está hablando en ese momento es que de promesas y cumplimientos, es decir, que el tiempo de Dios venir a reinar sobre la nación de Israel se iba a dar en la persona de Jesús, y de ahí el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y habíamos hablado en todo esos, es el segundo mensaje que habíamos hablado sobre ello, de cómo Jesús llama a los 12 discípulos, y a los 12 la única cosa que les manda a predicar era que fueran a predicar el reino de Dios, que sanaran enfermos, pero que su mensaje era el reino de Dios. Luego va a tomar 72 discípulos, esos 72 los va a enviar de dos en dos, y lo único que le va a enviar a predicar es el reino de Dios que se había acercado, y también los envía a sanar enfermos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Es decir, que los 3 evangelistas sinópticos lo que hacen es recoger en una cápsula el resumen de la predicación y la enseñanza de Jesús en ese corto ministerio de Jesús, esos 3 años y medio. Ellos van a recoger que lo único que predicó Jesús durante esos 3 años y medio fue el reino de Dios. Léalo por usted mismo, está en los versículos, se los di, lo puede buscar usted mismo en los evangelios, comenzar a leer los evangelios, y el que no le gusta leer lo puede poner en algunas Biblias que tienen de audio, y ahí usted va a escuchar que lo único que Jesús, de hecho, en los evangelios va a encontrarse la expresión reino de Dios 120 veces que Jesús habla sobre el reino de Dios. Entonces, cuando a veces uno le pregunta a los estudiantes de qué se trata Jesús, a qué vino, no, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no, porque el texto aquí lo dice. Sí, pero también aquí el texto dice que para esto fui enviado, para predicar el reino. Cuando él le dicen, mira, quédate con nosotros aquí, él dice, no, tengo también que ir a las demás ciudades, porque para esto Dios me ha enviado a predicar el reino de Dios. Entonces, en las Sagradas Escrituras, lo que Jesús predica es solamente el reino de Dios. De eso tienen que ver todas las parábolas sobre el reino de Dios, de cómo el reino de Dios se ha lanzado, por qué Jesús está comiendo, bebiendo con los pecadores, por qué Jesús va a llamarle también al reino el misterio del reino, por qué le va a hablar al reino como una perla de gran precio, que cuando a un hombre le encuentra esa perla, la esconde de nuevo en la propiedad donde la encontró, luego compra esa propiedad, reúne todo lo que tiene para comprarla, de ese gran valor es el reino de Dios. Así que, hablando de lo que estábamos tocando, de cómo ahora el Bautista estando preso, ahora el Bautista va a enviarle discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que habías de venir o esperábamos en otro? Como ya hemos dicho y ya hablamos la semana pasada, cuando ellos están haciendo esa pregunta, le están haciendo no porque al Bautista le falta fe, porque necesita una inyección de fe, no, él lo que está con el problema de categorías. El problema de categorías es que tanto en la apocalíptica judía, en el tiempo de Jesús, se estaba esperando que Dios viniera, que ese mensajero de Dios llegara en un caballo blanco y que derrotara el ejército opresor de Roma, y que de esa manera libertara a Israel e hiciera de Israel la gran nación que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Claro está, esa era una de las expectativas, y esa era exactamente la que todavía estaba en la mente del Bautista cuando le mandan discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que has de venir o esperamos en otro? Aquí yo quiero hablar sobre los versículos en los cuales Jesús va a tomar para hablar sobre ellos. Eso está en Lucas capítulo 7, verso 22, donde una vez que Jesús toma a los discípulos de Juan y hace los milagros que hace, la sanidad y liberaciones que hace, le dice a sus discípulos, Jesús les dijo, dice el texto, id y haced saber a Juan, al Bautista, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen.
y los muertos son resucitados, y a los pobres le es anunciado el evangelio. Vuelvo a repetir, cuando nosotros usamos la palabra evangelio, o cuando la Biblia, mejor dicho, usa la palabra evangelio, que en el griego sería evangelion, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando del texto de Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, que lo que dice es: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es la definición de lo que es el evangelio. Para hacerla un poquito más sólida, vamos ahora a tomar, por ejemplo, Mateo capítulo 28, cuando Jesús resucita de entre los muertos. Lo primero que Jesús le va a decir a sus discípulos es: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí Jesús les va a decir a ellos que llevaran el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, y lo que dice Mateo capítulo 28, que fueran a predicar el evangelio a todo el mundo, lo que el texto está diciendo es que ya Dios ha lanzado el reino, y que Dios tiene un Señor en el cual Dios ha puesto, y que Dios se ha hecho rey. Ese es el mensaje del evangelio. Me da pena cuando escucho pastores diciendo: nosotros predicamos el evangelio completo, y nosotros predicamos el full gospel, no, el evangelio completo. Cuando usted lo oye hablar, no están hablando nada del evangelio, porque el evangelio es: el tiempo se ha cumplido, es decir, el tiempo de la larga espera de Israel, de esperar que Dios interviniera en el tiempo, en el momento dado, y que estableciera su reino, se había cumplido. La gran promesa de Dios se había cumplido, y de ahí que Jesús sale predicando: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Habían promesas y hay cumplimiento. De ahí la palabra: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En Mateo, la misión que manda a la iglesia es ir a predicar que ya Dios tiene un Señor sobre todos los señores de la tierra, ¿no? Si usted lo toma, ese mismo versículo de Mateo capítulo 28, que le llaman en la gran comisión, usted tomaría entonces allá en Apocalipsis capítulo 11, dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es lo mismo que está hablando en un lugar, lo mismo que está hablando en el otro. Es que Dios ya se ha hecho Señor, y de ahí que cuando predicamos la palabra, predicamos el evangelio al pecador, le vamos a decir que confiese con su boca que Jesús es el Señor. Eso es lo que dice el texto. Léase capítulo 10 del libro de Romanos, donde dice que con la boca se confiesa para salud y con el corazón se cree para justicia. El que confesare que Jesús es el Señor. Eso es lo que dice el texto sagrado, textualmente lo que dice: el que confesare que Jesús es el Señor, el que confesare que Jesús es el Señor, este será salvo. Es decir, que nosotros estamos predicando un evangelio que no es el que Jesús nos mandó a predicar. No, estamos regalando salvación. No se puede ser salvo sin primero confesar a Jesús como Señor de su vida. De ahí que mucha gente en la iglesia piensan que ellos pueden hacer todo lo que les da la gana, porque ellos piensan que ahora ellos se trasladaron del reino de las tinieblas al reino de Dios, y que ahora ese rey, yo no lo quiero reconocer a ese rey, y yo no quiero someterme a ese rey. Es la contradicción que tenemos en la fe cristiana. De hecho, cuando nosotros miramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos 2, 3, 4 en adelante, vamos a ver que Pablo dice que nadie por el Espíritu llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, capacitado por el Espíritu Santo para que la persona confiese a Jesús como Señor de su vida, y una vez que confiesa a Jesús como Señor de su vida, Él puede ser su Salvador, Él puede perdonarle sus pecados, Él puede restaurar su vida. Bien, estoy tocando este versículo de la palabra del Señor porque esto es lo que está tocando allí cuando Jesús le está diciendo a los discípulos de Juan: vayan a Juan y díganle que esto está sucediendo.
Tienes que recordarse que Juan está esperando que Jesús saliera en un caballo blanco con un gran ejército y derrotara a los ejércitos de Roma. Lo que Jesús está haciendo no es compatible con lo que Juan en su mente, la estructura, ya le hablé en las semanas pasadas, como la estructura mental de los fariseos, de los esenios, de los de la cueva del Qumran, cada uno se había hecho una expectativa de la venida de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla de la venida de Dios. Él mismo iba a resolver los problemas. Él mismo iba a tomar el asunto de la situación de Israel en sus propias manos. Él personalmente iba a venir. Los judíos estaban esperando que esto fuera algo catastrófico y que Dios viniera desde el cielo y le pusiera fin al mundo. Y cuando yo estoy hablando de ponerle fin al mundo, sé que entre nosotros, cuando nosotros hablamos del fin del mundo, lamentablemente dentro de el pueblo de Occidente, cuando digo el pueblo de Occidente estoy hablando todos los que vivimos en Occidente, desde Europa para acá. Se ha tomado que cuando hablamos del fin del mundo estamos hablando de un gran cataclismo donde los cielos y la tierra van a explotar y todo se va a eliminar. En la Biblia, en ningún lugar del Antiguo Testamento, la esperanza de los judíos del fin del mundo era un gran cataclismo, sino una gran intervención de Dios donde Dios pusiera todas las cosas en su lugar. A eso se le llamaba justicia. Dios iba a venir con justicia a arreglar todo lo que estaba virado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando hoy del fin del mundo, lo primero es que vamos a ver una gran explosión y que el mundo desapareció y que todo el mundo desapareció. Entonces yo me voy para el cielo a volar con el Señor. Eso no es lo que la Biblia viene hablando desde el Antiguo Testamento. Ese pensamiento de que el mundo se va a acabar no es de origen judío, ni tampoco de origen cristiano. Más tarde en la historia es que viene a darse estos eventos, estos cambios teológicos que nada tienen que ver con el texto bíblico. Ahora bien, vamos allí en el capítulo 7 del libro de Lucas, verso 22, donde Jesús le está diciendo, vayan donde Juan y díganle que esto está pasando. Es decir, que esto se está cumpliendo. Es interesante que lo que se estaba cumpliendo ya se lo había leído, vuelvo a leérselo, le voy a leer los 3 versículos que Jesús va a usar. Y Jesús va a usar 3 versículos, es decir, había una manera de cuando Jesús iba a hablar, es que cuando Jesús tomaba un versículo para probar algo, él dejaba algo en el versículo y tomaba otro versículo de otro lugar de los profetas para adjudicarse lo que él estaba haciendo en ese momento. Eso también es lo que está haciendo exactamente aquí en el asunto de los discípulos de Juan. Lo mismo va a hacer cuando él va a Nazaret y va a decir, va a tomar el libro de la ley, le van a dar el libro de la ley, va a abrirlo en el libro de el profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2, y allí va a comenzar a leer, pero él va a quitar del texto, es decir, que va a estar leyendo el texto, es como si uno estuviera leyendo, por ejemplo, los salmos, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicado, y dice, y lo cambia, lo otro que va a decir, para decir, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Y luego de allá lo deja y toma otro acá. Eso es algo común que Jesús hace todo el tiempo. En este caso de Juan lo está haciendo. Lo va a hacer cuando va a Nazaret para decir esto se ha cumplido. Y va a tomar un verso, va a dejar otro para entonces unirlos ellos y predicar lo que quiere decir. Es decir, que lo que está pasando en lo que él está haciendo está cumpliendo lo que Dios había dicho que había que hacer en la tierra por medio del Mesías, por medio del reino de Dios. Entonces, voy a leer ese versículo donde dice, estoy en el capítulo 29, verso 18 del libro de el profeta Isaías. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos. Es como que se le hubiera pegado el párpado y él se los abre. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Es como que se abre cuando el ciego no ve, cuando el que está sordo no oye. Entonces saltará el cojo como ciervo, es decir, que aquel que estaba paralítico va a comenzar a caminar.
Y allí el texto va a tomarlo donde dice, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo, pues será alumbrados en el desierto aguas y torrentes en la estepa. Se tocará la tierra abrasada en estanque y el país árido en manantial de agua. Isaías capítulo 35, verso 5. Ahora Jesús va a tomar otro versículo que está hablando allí para hacer su ponencia en el libro de Lucas capítulo 4, del 18 en adelante, donde luego va a hablar. Todavía estoy en el verso 21-18, dice, los pobres volverán a alegrarse en el Señor y los hombres más pobres en el Santo de Israel se regocijarán. Capítulo 29, verso 18. Y ahora va a saltar para el capítulo 4 del libro de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido el Señor a anunciar buenas nuevas, es decir, el Evangelio. La buena noticia es que el tiempo se ha cumplido. Anunciar las buenas nuevas a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la libertad y a los reclusos la libertad, y a pregonar el año de gracia. En otra versión dice el año agradable del Señor. Así que estos tres pasajes son bien interesantes porque cuando estamos nosotros mirando exactamente en el oriente del tiempo de Jesús, es decir, cómo se entendía estos versículos en el tiempo de Jesús, que es la pregunta hermenéutica que siempre hay que hacerse una vez que uno lee un versículo. ¿Cómo este versículo se entiende en el tiempo en que fue escrito? No en mi tiempo. En mi tiempo yo le puedo dar todas las vueltas que hay y lo saco de contexto. Pero ¿qué significaba estos versículos para el oriente donde Jesús vivía en ese tiempo? Entonces, cuando nosotros miramos el capítulo 7, verso 22 de Lucas, tenemos a la vista un júbilo de clamor escatológico de Jesús. Es decir, que lo que Jesús está haciendo para que los discípulos de Juan fueran donde Juan a decirle lo que él estaba haciendo, lo que Jesús hacía o estaba hablando era dentro de un clamor escatológico de Jesús. Para sintonizar nuestros oídos con ese contenido, escuchemos la lista tanaítica y fijémonos en el contraste. Cuatro pueden compararse con un muerto en el tiempo en que Jesús está hablando esto. En primer lugar, los paralíticos, los ciegos, el leproso y las personas sin hijos. Estas personas eran categorizadas en el tiempo de Jesús como personas muertas. Estaban vivas, pero no servían para nada, no eran nada, eran tratados como personas muertas. Recuerdes el paralítico, cuando Jesús va al paralítico de Betesda, que le dice, ¿quieres ser sano? La respuesta de él es rápidamente, es que no tengo a nadie que me ayude. Es que cuando el agua la remueve el ángel, viene otro primero que yo y se lanza y sale. O sea, yo no tengo a nadie. Jesús le dice, toma tu lecho y vete para tu casa. Esas personas eran personas que dentro de la religión judía no se aceptaban ir al templo a adorar a Dios. No se le permitía la entrada. Recuérdese que otras veces he explicado que en Israel, desde antaño, se entendía que una persona enferma era porque había sido azotada por Dios porque era pecadora. Entonces, como era pecadora, los fariseos, los saduceos y nadie del pueblo tenía que tener misericordia de una persona que estaba en esa condición. Es lo que vamos a encontrar nosotros con los publicanos, lo mismo que vamos a encontrar con las prostitutas que Jesús se va a encontrar, lo mismo con los guardias romanos, eran categorizados como personas pecadoras y no había remedio para ello. Cuando Jesús viene, todo va a cambiar. Entonces, estamos mirando allí a la situación de tales personas, según el pensamiento de aquella época, no se le puede llamar ya vida a personas que estaban en esa condición. A los que sin perspectiva alguna estaban desamparados, ahora
los que se parecían muertos son suscitados a la vida, fluye el agua de vida, se ha terminado el tiempo de maldición para ellos, el paraíso ha quedado abierto para ellos, la consumación del mundo ya ha comenzado para ellos ya. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la consumación del mundo, era del gran evento que Dios iba a hacer, su gran intervención, donde iba a poner todas las cosas en su lugar y donde las cosas iban a marchar bien y ya nada iba a marchar mal. Así que la septuplelista no hace más que recoger ejemplos de la plenitud de los dones que trae consigo la consumación. Es una lista que podría continuarse indefinidamente, como lo muestra en la continuación de los 3 pasajes que hemos leído. Fíjese que una de las cosas que allí en la profecía de Isaías no se menciona, acá Jesús las va a mencionar. Es decir, que no sé, que había una expresión cuando yo salí de Florida para Puerto Rico hace ya unos 20 años o algo más, que cuando regresé a Puerto Rico escuché que siempre en todo lugar se decía Dios se pasa. Bueno, pues exactamente esto que de Dios se pasa en las profecías que estaban acerca de la intervención de Dios para Israel, Dios se pasó de lo que las promesas decían. Es decir, que habíamos hablado de los ciegos, de los sordos, de los paralíticos, pero nunca se había tocado, como Jesús cuando le envía a sus discípulos a Juan, le dice él, menciona a los leprosos. Los leprosos, o sea que no se mencionan los leprosos allí en Isaías, no se mencionan tampoco los muertos. Su mención por parte de Jesús significa que el cumplimiento sobre estos pasajes sobrepujó en mucho las promesas que ya Dios había dado en Isaías, capítulo 35, capítulo 29 y el capítulo 61. Así que lo que hizo Dios fue pasarse de lo que estaba ocurriendo exactamente dentro de la profecía. Como la respuesta de Jesús afirmó la profecía de Isaías 35, se había cumplido en su misión, había llegado los días del cumplimiento mesiánico, luego le dio a Juan un espaldarazo de elogio. Nunca antes había sido alguien tan grande, aunque el menor en el reino de los cielos era mayor que él. Fíjense que cuando los discípulos de el Bautista se marchan para ir donde el Bautista, Jesús comienza a decir, ¿a quién saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿A un profeta? El Señor dijo, más que un profeta. Esa es la expresión que hace Jesús acerca del profeta. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Mateo capítulo 11, versos 12 y 13. Luego Jesús afirmó que Juan era el Elías que había de anunciar el día del Señor. Malaquías capítulo 4, verso 5. En esta expresión de Jesús, Juan no está o no pertenece al reino, aunque era el mayor de los profetas. Dice, desde la ley hasta Juan. De hecho, él es el último de esa categoría de profetas, desde la ley hasta Juan. Con él llega el fin de la ley y los profetas. A partir de Juan comenzó a actuar en el mundo el reino de Dios. Y el último en esta era conoce más bendiciones que las que conoció Juan. Porque disfruta de la comunión personal con el Mesías y las bendiciones que con ello lleva. Juan es el heraldo que indica que ha concluido la era antigua y que la nueva está a punto de amanecer. Es bello como nosotros estamos mirando las enseñanzas de Jesús, las profecías de Jesús, lo que Jesús está haciendo, los milagros que Jesús está haciendo, que como ya he dicho, el Espíritu en Jesús está anunciando que el tiempo mesiánico ya estaba activo en Jesús y que el reino de Dios se había lanzado. Uno de las evidencias bíblicas que vamos a encontrar exactamente en los sinópticos, en Mateo, Marcos,
y Lucas es exactamente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a marcar la era presente, la era venidera. Va a marcar cómo Dios ha llegado, cómo Dios se ha acercado a los hombres, va a marcar cómo ha comenzado el reino de Dios. Sé que la expresión reino de Dios es para muchas personas algo que no saben de ellos porque no se predica en las iglesias, como ya dije, y tampoco se enseña en nuestras universidades, y eso ha hecho que la gente no sepa de qué se trata Jesús ni para qué vino. Y como he dicho otras veces, si uno no sabe de qué se trata Jesús y para qué vino, hemos perdido a Jesús. Nosotros no sabemos nada de Jesús, lamentablemente, porque hemos interpretado la Biblia desde otro punto de vista y no exactamente como Dios quiere que la interpretemos desde Jesús, porque con Él fue que vino la gracia, con Él fue que viene la salvación. Pero la salvación, la gracia y todos los dones y doctrinas que conocemos nosotros en el Nuevo Testamento no se pueden predicar fuera de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios viene a ser como la carpeta, ¿no? El folder. Cuando usted va a la universidad, usted estudia. Yo tengo por costumbre, siempre que voy a tomar una nueva clase, hacer un folder. Saco un folder de la computadora y ahí van a lanzar la primera clase que yo tome, la segunda, hasta que yo termine el curso. Bueno, pues el reino de Dios es exactamente esa carpeta, ese folder donde usted va a meter cada una de las doctrinas del Nuevo Testamento. Ninguna doctrina del Nuevo Testamento se puede entender sin el reino de Dios. El reino de Dios es lo que le va a dar validez, entendimiento a cada una de las doctrinas, ya sea la gracia, ya sea la salvación, ya sea la justificación, ya sea la santificación, ya sea nuestra escatología. No se puede predicar nada de esta doctrina sin entender el reino de Dios. Cuando la predicamos fuera de ahí, hemos hecho una enseñanza muy, pero muy mala del texto bíblico por no haber entendido lo que es el reino de Dios. Y ahí es por eso es que estoy enseñando esto, para que conozcamos que yo no estoy predicando otra cosa que no esté en el texto bíblico, y por eso es que estoy mencionando texto tras texto y explicando. Y como usted puede hacerlo en su casa, puede tomar la Biblia desde Mateo capítulo 1 hasta el verso 28 y hacerlo así mismo con cada uno evangelista y ver que lo que Jesús predica todo el tiempo, solamente lo que predica es el reino. Es lo único que predica. Las parábolas que tienen que ver con el reino se van a dar porque o están acusando a Jesús o no entienden el mensaje de Jesús, y al no entender, Jesús dice, bueno, el reino de los cielos es semejante a esto y aquello, y él va a empezar a explicarles a ellos cómo esto del reino se está dando, por qué el misterio del reino. Y en eso vamos a ir en los estudios que estamos dando, vamos a ir a explicar lo que es el misterio del reino, por qué se le llama misterio, por qué es que no están entendiendo a Jesús, por qué a Jesús lo están mirando los escribas y fariseos, el Sanedrín, y mirando este hombre no concuerda con las escrituras. Eso era parte exactamente del misterio del reino, que miraban a Jesús, trataban de ver sus obras, trataban de ver lo que enseñaba y predicaba, pero no podían meterlo. Era como yo tengo un cuadro, pero lo que yo veo es un triángulo y no me cabe dentro del cuadro. Bueno, pues eso es lo que exactamente está pasando con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes, con el sumo sacerdote, que no están entendiendo a Jesús porque encontraron el cuadro, pero en el cuadro lo que había era un triángulo y no había manera cómo meterlo dentro del cuadro. Bueno, esto es lo que está pasando, y por eso es que la Biblia le va a llamar a eso el misterio del reino. Así que vamos a estar mirando todas esas parábolas para que veamos cómo Jesús está entendiendo las parábolas, porque ya dije, son parábolas, es decir, que el género literario es parabólico. El género literario no es en ninguna manera que yo tome el texto bíblico y haga una alegoría con el texto bíblico, porque el texto ya está escrito en parábola. Es un género literario. El Espíritu Santo decidió que eso iba a ser escrito en parábola. Así tengo que leerlo y así tengo que interpretarlo. Cuando nosotros miramos una ley, la ley se interpreta así mismo como ley. Cuando yo leo un salmo, tengo que leerlo como lo que es un salmo, cántico.
en forma de salmo, en salmo de poesía. Entonces, cuando yo leo la Biblia y yo veo una metáfora, la metáfora, yo no puedo tomar de la metáfora y hacer de la metáfora un lenguaje totalmente radical, ¿no? Porque entonces estoy tomando la parábola y desbaratando la parábola. Yo no puedo tomar una símil y hacer de la símil una carta. Eso es completamente anti-hermenéutica. Hay que tomar el texto tal como el texto está. Está escrito en parábola, se interpreta en forma de parábola. Y como todos sabemos, la parábola tiene una sola interpretación. No dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete. Entonces, habíamos hablado la semana pasada, aparte de Juan el Bautista, y yo tengo que volver a Juan el Bautista, pero una vez que ya esté sobre el tema del misterio del reino, porque en el misterio del reino me tengo que parar de nuevo para explicar otros asuntos dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para cómo se entiende esta verdad que Jesús está predicando. Habíamos hablado que el Espíritu Santo en la vida de Jesús lo catapultaba como profeta de Dios. Así se entendía, porque el que tenía el Espíritu de Dios era un profeta en el Antiguo Testamento. Tenemos que mirar cómo la palabra profeta o el oficio de profeta se interpreta en el Antiguo Testamento y cómo el oficio de profeta se interpreta en el Nuevo Testamento. Porque hay una continuación del profetismo, pero hay una descontinuación en el Nuevo Testamento del profetismo. Entonces hay que mirar cómo lo que venía del Antiguo Testamento ha cambiado ahora en el Nuevo Testamento, porque no es lo mismo ni se escribe igual. Entonces, cuando miramos a Jesús, ya lo miramos como el que tenía el Espíritu, y por tener el Espíritu se le consideraba profeta, y habíamos explicado que aún una de las acusaciones que va a tener Jesús es que se le va a categorizar como falso profeta. Y como falso profeta tenía que morir. En el Antiguo Testamento habían dos clases de profetas. A uno se le quitaba la vida y a otro no se le quitaba. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, miramos que hay profetas en los cuales la Biblia lo que habla de ellos es que lo ignoremos, porque lo que está hablando es bobería, ¿no? Pero hay otros que van a querer desviar a Israel de la adoración del Dios verdadero, y a estos profetas eran los que la ley decía que había que cortarle la cabeza. Es por lo que encontramos en la Biblia, en el libro de los Reyes, que el profeta Elías va a tomar a los profetas de Acera y de Baal, y una vez que los toma, cuando él implora a Dios que mande fuego del cielo, y Dios mandó fuego del cielo, cuando mandó fuego del cielo, manda que atrapen a cada profeta y les va a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque la ley decía que si un profeta trataba de llevar a Israel hacia la idolatría, ese profeta había que matarlo. Es por lo que en este caso Elías va a quitarle la vida a los profetas de Baal y de Acera. Porque en Israel un profeta que mintiera, no por mentir, se le quitaba la vida, pero aquel que quería desviar a Israel de la adoración verdadera sí se le quitaba la vida. Y vamos a encontrar que los fariseos están entendiendo que Jesús está predicando un falso evangelio o una falsa religión, y que aparte de ello también Jesús está tomando una posición de pecador porque come y bebe con los pecadores. Por lo tanto, cuando él llega para ser entrevistado en los 6 juicios que tuvo en toda aquella noche antes de la crucifixión, una de las cosas que hacen con Jesús es taparle los ojos, como hacemos nosotros en mi país, Puerto Rico, que nos tapa los ojos y decimos, gallinita ciega que se te ha perdido. Bueno, pues lo mismo hicieron con Jesús. Profetiza, y le daban una bofetada por aquí, le daban otra vez. Profeta, ¿quién fue el que te dijo? Porque en los fariseos lo tenían como un falso profeta, un falso predicador, porque él no hablaba o no se juntaba con los escribas y fariseos, y todo lo que él hacía era contrario a lo que ellos tenían escrito, cómo es que el Mesías iba a venir. Por lo tanto, en cada uno de los juicios vamos a estar mirando exactamente algunas cosas en las cuales se está acusando a Jesús y que se está haciendo esa acusación allí. Entonces es importante
lo que vamos a tocar ahora acerca de la posesión del Espíritu. Y ya dije que la posesión del Espíritu, del Espíritu extinguido que se había ido allá en el tiempo de Ezequiel, cuando el Espíritu de Dios entre las ruedas se había levantado y había abandonado el templo de Dios, que estaba lleno de idolatría. Y Dios decidió salirse de allí y quitar su espíritu de entre los judíos. De ahí en adelante vamos a ver escritos tanto en Macabeo como en los apocalípticos y también en el libro de Zacarías, de que nadie podía decir que tenía el Espíritu de Dios. Cuando vuelve el Espíritu de Dios, va a llegar sobre Juan para que vaya a predicar en el desierto, a llamar a las multitudes al arrepentimiento, a la penitencia. Y luego Jesús, que va a nacer por obra del Espíritu Santo, que va a crecer y ser ayudado por el Señor, que luego en el bautismo va a recibir el Espíritu de Dios, va ahora a descender y a posarse sobre Jesús. Es la primera vez en la historia, tanto en el Antiguo Testamento, donde por primera vez el Espíritu Santo ahora va a posarse, va a habitar en la persona de Jesús. Esto rompe con todo el escenario que habíamos encontrado en todo el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo venía sobre un profeta, hablaba palabra de Dios y luego el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en este caso, se retiraba de esa persona. Entonces, lo que encontramos en el Antiguo Testamento es esas obras esporádicas del Espíritu Santo que venían sobre la persona y lo usaba Dios y luego lo dejaba. En el caso de Jesús, el Espíritu Santo viene exactamente como en el capítulo 1 del libro de Génesis, que el Espíritu Santo revoloteaba como paloma sobre el caos que había en la tierra, y ahora el Espíritu Santo vuelve a revolotear, pero ahora se posa sobre la persona de Jesús. Y va a ser esa intimidad entre el Espíritu en Jesús, de tal manera que cuando Pablo va a interpretar al Espíritu Santo, le va a decir el Espíritu de Jesús. Y por eso en el Nuevo Testamento se habla que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. ¿Por qué? Por ese enlace, esa posición que tomó el Espíritu Santo de posarse sobre la persona de Jesús, cohabitar con él, y que Jesús iba todo el tiempo que iba a ministrar, iba en el poder del Espíritu Santo. Ese es el testimonio que tenemos en cada uno de los evangelistas. Y lo mismo que tenemos allá en Pedro capítulo 10 del libro de los Hechos, donde él dice que cómo Dios ungió con el Espíritu a Jesús y cómo él anduvo haciendo milagros y maravillas porque Dios estaba con él. Y lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento es que Jesús no hace milagros porque es Dios. Él hace milagros porque él está lleno del Espíritu Santo. Y de ahí que en esa coinonía, en esa comunión de Jesús y el Espíritu, en el Nuevo Testamento se le va a llamar el Espíritu de Jesús. Bien, vamos para acá ahora en la posesión del Espíritu. En realidad Jesús afirmó expresadamente en repetidas ocasiones que poseía el Espíritu de Dios, como puede verse ya en las primeras frases de Marcos, capítulo 3, verso 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, mas la blasfemia, cualquiera que sea, si es para el Hijo de Dios será perdonada, si es para el Espíritu de Dios no será perdonada. Y aquí tengo que hacer otra salvedad, porque para poder entender esto tenemos que entenderlo dentro del Antiguo Testamento. Habíamos dicho en vez pasada que el Espíritu de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento es una extensión misma de Dios. En ningún lugar en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es Trinidad. Aunque Dios es trino en su esencia, en su sustancia, siempre ha sido trino, la Trinidad nunca fue revelada en el Antiguo Testamento. El que me diga a mí que la Trinidad es revelada en el Antiguo Testamento no conoce las Escrituras, por un lado. Segundo, es anacrónico al texto bíblico. Anacrónico porque el Espíritu Santo nunca fue revelado en el Antiguo Testamento como persona. Es en el Nuevo Testamento, especialmente Jesús en el capítulo 14 de San Juan, donde por primera vez Jesús va a decir: cuando venga el otro Consolador.
y habla de otro que va a venir igual que él, que es lo que la palabra en el griego significa, otro igual que él. Entonces, luego, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo va a venir como persona. De ahí en adelante, usted va a encontrarse, por ejemplo, Ananías y Zafira. Has mentido al Espíritu Santo. Cayeron muertos. El Espíritu Santo tomaba a los apóstoles y los hacía evangelistas. Apártame a Pablo y a Bernabé para la obra, lo que he llamado, y vamos a ver al Espíritu Santo como persona ministrando en la iglesia, estando en la iglesia, porque ya Jesús había subido a los cielos, había ascendido al Padre, estaba con el Padre, está con el Padre y no regresará a nosotros hasta que venga en su segunda venida. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, si yo canto, Jesús está pasando por aquí, bueno, en la Biblia Jesús no está pasando por aquí, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Decir que Jesús está pasando por aquí es completamente antibíblico. Ahora sí, la Biblia sí es segura cuando dice que Dios hace de Cristo su presencia real entre nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Eso sí, pero de que Jesús esté aquí, no. Jesús está sentado a la diestra del Padre y la orden que tiene Jesús desde que ascendió al cielo, y así lo interpreta Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en todo ese capítulo explica que Jesús está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando dé la orden de la venida del Hijo del Hombre y cuando Él regrese a la tierra a terminar lo que había comenzado, es decir, el reino de Dios, entonces Él estará aquí en nosotros con carne y hueso glorificado, y nosotros también estaremos delante de Él, apareceremos delante de Él también glorificado. Eso es lo que la Biblia enseña en todo el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando cómo está funcionando este asunto del Espíritu y cómo Jesús le está atribuyendo, en capítulo 12, verso 28 del libro de Mateo. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, fíjense cómo vuelvo a repetir, Espíritu de Dios, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Dios. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Es decir, que la llegada del reino, la evidencia de que el reino ha llegado porque la evidencia es el Espíritu que ha regresado. El Espíritu que ha regresado estaba indicando que la era mesiánica ha comenzado y que el reino de Dios se ha lanzado. Entonces, eso es lo que el texto está hablando. Luego Jesús les va a decir a ellos que ellos están blasfemando contra el Espíritu de Dios. Que está blasfemando contra el Espíritu de Dios. Y que cuando ellos dicen que Jesús echa fuera demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios, Jesús dice, eso es ridículo. Un reino dividido no puede permanecer. Así que como Dios no se divide, se está blasfemando contra el Espíritu de Dios. Entonces todo pecado de blasfemia contra el Hijo de Dios es perdonable, pero una blasfemia contra el Espíritu de Dios no es perdonable. Entonces es claro lo que la Biblia está hablando, que está hablando del Espíritu de Dios o esa extensión misma de Dios que pertenece a Dios y que es Dios mismo. Y de ahí está hablando del Espíritu de Dios. No había venido todavía el Espíritu Santo. Una de las bendiciones que tenemos nosotros, exactamente Juan la habla por allá por el capítulo 7 de San Juan, donde San Juan dice que cuando en la fiesta de los tabernáculos, que estaba corriendo las aguas, él comenzó a decir del Espíritu que había de venir. Hablando que el que creyere en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán. Y Juan es específico, porque hasta entre paréntesis está la expresión. Y esto hablaba del Espíritu que había de venir porque todavía no había llegado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llega hasta Pentecostés. Entonces, decir que el Espíritu Santo estaba acá en el Antiguo Testamento es completamente anacrónico. Juan, allí en el capítulo 7, verso 39, lo explica.
claramente diciendo que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, no sabía si había Espíritu. De hecho, es la misma pregunta que van a hacer los discípulos de Juan en el capítulo 19 de los Hechos, donde allí se le va a preguntar cuando Pablo dice, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Y ellos dicen, que todavía no sabemos si ha venido el Espíritu, porque son discípulos primeramente de Juan, y que ellos entendían que el Espíritu había sido extinguido. No era que no conocían lo que era el Espíritu de Dios, porque todo judío sabía lo que era el Espíritu de Dios. Cuando la pregunta de Pablo es que ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Dice que no sabemos si hay todavía Espíritu Santo. No sabemos si ha llegado el Espíritu porque el Espíritu se había extinguido. Y ahí es que Pablo les ayuda a confesar a Jesús como Señor, les impone las manos y ahora reciben el Espíritu Santo. Por eso, ya eso es después de Pentecostés. Ya ahí están recibiendo el Espíritu Santo. De hecho, San Pablo en el capítulo 8, verso 9 al 11 del libro de Romanos, está diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios, punto. Es decir, en el Nuevo Testamento, en la nueva era de Dios, en la era del reino de Dios, toda persona que ha aceptado a Jesús como Señor de su vida tiene que ser bautizado para ser parte del cuerpo de Cristo. De ahí que Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Entonces, cuando hoy nosotros interpretamos que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua, creo que estamos mirando mal lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor dice, bueno, Jesús lo dijo, cuando yo me vaya voy a enviarles el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes. Estará en ustedes y con ustedes. Es lo que Jesús dice que en la nueva era, una de las grandes evidencias que tenemos nosotros de que si somos o no somos, es exactamente si yo estoy bautizado con el Espíritu Santo. Si yo lo he recibido, si reside en mí, si me impulsa a amar a mi prójimo. De ahí Gálatas capítulo 5, que habla del fruto del Espíritu. Bueno, no solamente Gálatas, todas las cartas nos hablan del fruto del Espíritu. Tenemos allí un resumen de 9 frutos del Espíritu, pero en todas las cartas, allí les puedo buscar en todas las cartas están llenas de fruto del Espíritu, porque una persona en la fe cristiana que no da fruto, no ha recibido el Espíritu, no es de Dios, su conversión es falsa, no es cristiano, aunque esté en la iglesia. Entonces, la verdad que tenemos nosotros hoy, como la que hay en Cristo Jesús, es que el reino llegó porque el Espíritu Santo llegó. Esa es la evidencia más contundente que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. De hecho, hay más evidencia, las daré más tarde, para explicar cómo el reino de Dios se ha lanzado, cómo el reino de Dios ya está entre nosotros, así lo predicó Cristo, así lo enseñó Cristo, y cómo el reino de Dios no solamente está con nosotros, sino cómo vendrá cuando el Señor venga en su segunda venida. El tiempo me ha traicionado, amados hermanos, pero estaremos hablando sobre esos versículos que quedan. Me quedé sobre esta división, la posesión del Espíritu en Jesús. Y luego estaremos hablando sobre la controversia escatológica que vamos a encontrar exactamente dentro de las enseñanzas del Espíritu de Dios, que nos están diciendo que ya el reino de Dios está entre nosotros. Más tarde estaremos explicando con más lujo y detalle cómo esto del Espíritu, porque estoy tomando esto ahora, pero tengo que repetirlo más tarde y dar otros detalles que no he dado para explicar cómo el reino de Dios está trabajando entre nosotros. Luego estaremos dando una definición de lo que se entiende el reino de Dios y cómo Jesús lo explica, cómo Jesús explica el reino. Y cómo este reino que Jesús explica, cómo se está dando ahora en Jesús y cómo este reino vendrá en la segunda venida. Bien, amados, le he llevado esta palabra siempre de una forma contextual y contemporánea, mirando el contexto del texto bíblico, pero practicándolo o actualizándolo al momento que estamos nosotros viviendo en el día de hoy. Entonces, Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar y darle gracias al Señor y esperamos que esta enseñanza de la palabra del Señor, que para mí es mi oración, es que una persona que no conoce al Señor pueda conocer nuestra fe, la fe cristiana, que comienza esta fe con el Evangelio, que el Evangelio significa el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pablo en Gálatas 4:4 lo dice de esta manera: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús lo va a interpretar en el capítulo 4 del libro de Lucas diciendo, tomó el libro de la ley, lo abrió en Isaías capítulo 61, 1 y 2, y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Bien, amados, oramos. Dios, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Te suplicamos la presencia del Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas. Como la palabra de Dios es santa por el hecho de la autoría del Espíritu Santo, quien fue que la inspiró, hoy danos iluminación de tu santa palabra para poder entenderla, para poder amar tu palabra. Danos el deseo de leer y estudiar tu palabra y ábrenos el entendimiento para poder entenderla y poder vivir en ella y estar seguro en la esperanza que tenemos en Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza. Sana a todos los enfermos, bendice, Señor, a aquellos que no te conocen, reciban a Jesús como Señor de sus vidas y también como su Salvador. Perdona sus pecados y bendice, Señor, a todos. En Jesucristo el Señor te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amados, hasta la próxima. Dios le bendiga. El próximo lunes estaremos en esta continuación sobre este tema de la posesión del Espíritu en Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones del Señor. Que Dios les bendiga 1000 veces más.